Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ucrania hay un conflicto y miles de muertos desde hace 8 años. Todos los medios cubrieron ese lamentable acontecimiento. ¿Han dicho algo sobre esto en estos años? Los periodistas ahora pro-ucranianos colocaron en sus perfiles la bandera de Ucrania o de los rusos asesinados por los nazis ucranianos. Y ahora, como para variar, la prensa occidental se mueve bajo un solo eje informativo y una matriz editorial. Rusia ha invadido Ucrania. Eso es lo que ponen en todas partes. Por eso la guerra informativa ahora es la clave para entender cómo entiende el mundo este conflicto. Y de esto queremos conversar con el periodista y corresponsal Marco Teruggi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marco, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, gracias por la invitación y a toda la audiencia que nos sintoniza. Gracias, Marco. ¿Cómo valoras, cómo evalúas lo que ocurre en el campo informativo alrededor, no del conflicto que empezó el 24 de febrero, sino de estos 8 años en los que nazis ucranianos han asesinado a miles de ciudadanos ucranianos que hablan ruso en ese territorio? Bueno, creo que hubo un tiempo muy importante de silencio, ¿no?, sobre lo que estaba pasando ahí. Estamos hablando de entre 13 y 14 mil muertos del 2014 hasta la fecha, o sea, un número realmente muy considerable. Estamos hablando de una situación de guerra ininterrumpida y algo que en términos mediáticos tenía muy poco espacio. E incluso te diría que hay algo también curioso, es que sí hubo algunas coberturas donde, por ejemplo, se señalaba la presencia de estas formaciones neonazis en esa parte de Ucrania, y ahora que entramos a otro escenario de la guerra, la continuidad, pero en otros términos, esos reportajes, esos análisis suelen hacerse de lado y eclipsar la existencia de esos grupos que uno puede rastrear, y había algunos documentales al respecto. Pero en general creo que venimos de un tiempo de mucho silenciamiento, y ese silenciamiento también es parte del debate actual acerca de qué pasó con los acuerdos de Minsk, por qué Ucrania, Kiev no los respetaba, porque finalmente parte del debate es quién rompió Minsk, si Ucrania o si Rusia, y si uno ve la historia un poco más larga, pues evidentemente no es simplemente blanco-negro, no es que Putin dice los acuerdos ya no van más, sino que esos acuerdos ya venían siendo irrespetados. Claro, Marco, y en ese sentido y en esa lógica también habría que pensar hasta dónde lo que ahora ocurre da cuenta de algo que ya se venía gestando, es decir, que ya el monopolio, la hegemonía mediática e informativa no lo tenía Estados Unidos y Europa. Cuando veíamos crecer, expandirse, por ejemplo, a cadenas informativas como Russia Today, agencias como Sputnik, los mismos canales informativos de China han ido de alguna manera equilibrando el marco informativo en el que se mueven. Y ahora, obviamente, eso se aprovechó para anular y aniquilar la posibilidad de que exista, por ejemplo, una sede de Russia Today en Estados Unidos y en Europa. Sí, yo creo que si uno tomara la fotografía o la película del 2014 hasta la fecha, muchas cosas cambiaron en ese tiempo, no solamente en el territorio propiamente de Ucrania, sino en el avance de Rusia como potencia a nivel internacional. Recordemos la agenda en Siria o recordemos el respaldo en Venezuela. Y en términos mediáticos también hubo mucho crecimiento de una proliferación o varias agencias internacionales que incluso en América Latina hemos conocido bien su trabajo, por ejemplo, en lo que fue el golpe de Estado en Bolivia o el levantamiento en Ecuador en el 19, recordemos RT en esos momentos. Yo creo que esta situación es aprovechada por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, para avanzar sobre algo que ya tenían, digamos, por lo menos en la mira, que son estas dos grandes agencias de Rusia. Uno puede encontrarse un comunicado, análisis del Departamento de Estado del 20 de enero, hace muy poquito, donde ya decían Russia Today y Sputnik son instrumentos de propaganda y desinformación del Kremlin, por ende eso ya estaba, digamos, diseñado, o por lo menos sobre la mesa de lo que había que hacer. Creo que se utiliza esta oportunidad para, digamos, cerrar estos dos grandes canales en todos los niveles, ¿no? Y es muy llamativo porque uno ve los grandes medios europeos, por ejemplo, yo estoy siguiendo algunos, y hablan de cómo Putin está implementando mecanismos dentro de la prensa en Rusia
por ejemplo, cerrando Twitter, cerrando Facebook, y eso aparece en los medios occidentales como censura, pero lo que se hace en Europa de cerrar RT y Sputnik no es censura, es un proceso, digamos, para cortar las alas de la propaganda de Rusia, digamos, ¿no? Por lo menos llamativo. Ya, ¿y qué implica esto? ¿Qué significado le podemos dar desde el punto de vista histórico, político, mediático también, el que se cierre? Porque ahí podría apreciar dos valores que son fundamentales. La una, todo el mundo habla de la pluralidad, de la diversidad, como un factor estimulante para el debate público. Y el otro es, en cambio, que esa pluralidad en el otro campo tiene una sola versión, una sola mirada sobre los hechos. Entonces, ¿qué implica esto, por ejemplo, para las audiencias? Bueno, yo creo que para la audiencia es, digamos, quedar limitado a lo que en teoría se presenta como una diversidad, pero cuando uno va viendo en general suele repetir ideas comunes, por lo menos en este gran conflicto. Me refiero a los grandes medios europeos o estadounidenses que suelen compartir líneas editoriales y la versión, o no la versión, digamos, la narrativa que se iba trabajando de los medios rusos ofrecía otra mirada. Y además, digamos, me parece que está claro que en este momento de guerra los instrumentos de comunicación de los países involucrados suelen ser, de alguna manera, instrumentos también para contar desde esa mirada lo que está pasando. Pero si uno ve, por ejemplo, todo lo que han sido fake news, la verdad que no es que hay que mirar centralmente a los canales rusos para ver de dónde venían las principales fake news. Entonces yo creo que lo que hay es, digamos, un recorte de lo que se puede acceder como información sobre lo que está pasando en la guerra en Ucrania y ahí, bueno, creo que hay algo preocupante, porque por ejemplo, cuando habla Zelensky, se dice, bueno, lo que dice Zelensky, presidente ucraniano, es lo que está pasando, y lo que dice Putin es propaganda. No, ambos están en guerra, ambos van a contar la versión según la necesitan en un momento de conflicto armado. Eso es así, se puede explicar así, y no simplemente cortar toda posibilidad de acceso a lo que no sea una versión occidental o de apoyo a Zelensky. Entonces, hay que hacer un trabajo muy complejo de ir a buscar fuentes de información y eso demanda una cantidad de conocimientos, de recursos de fuentes en la web, que no necesariamente está al alcance en la mano de todo el mundo. Ya, pero la pregunta es también, ¿qué amenaza significa RT? Porque tú estuviste acá en Ecuador cuando ocurrió lo de octubre en el 2019 y la ministra de Gobierno de aquel entonces, la señora María Paula Romo, decía como si fuese un pecado, decía, incluso estas manifestaciones se transmiten en vivo por Rusia Today, es decir, como que fuese un pecado transmitir en vivo, si ella quería utilizar las imágenes de transmisión en vivo para señalar y castigar, perseguir a los que supuestamente hacían actos vandálicos, tenía las imágenes de Rusia Today para ello. Entonces, parecería que ya hay en eso una postura, digamos, desde Occidente, para decirlo así de modo general, no me gusta, pero para entendernos, de que Rusia Today es una amenaza. Eso es así y eso viene siendo repetido en Europa hace mucho tiempo. Se acusa a Rusia Today de ser el instrumento de desinformación en numerosas agendas europeas. Por ejemplo, en el tema Cataluña se le acusa de haber estado trabajando ahí en las redes sociales, en el caso de lo que fueron los chalecos amarillos también, y esto es un poco lo que se utiliza como argumento para decir, finalmente esto es un instrumento para generar zozobra interna en algunos países. Eso me parece que es la argumentación para justificar lo que es una censura de libertad de expresión. Digo, si uno ve lo que ha sido CNN y su agenda en América Latina, por caso, que estaba en primera línea fogueando un golpe de Estado en Bolivia, digo, si el criterio es la participación o no de algunos medios en agendas exteriores, bueno, en ese caso entonces pongamos todas las cartas sobre la mesa y veamos sobre qué líneas trabaja cada agencia, cada medio y vamos a encontrarnos con que las cosas son bastante más transparentes de lo que parece. Esto no es así. Esto es únicamente un ataque contra otra versión de los hechos, que es la versión que emana desde Moscú, que es el enemigo principal en este momento, y eso permite que se instale un relato único y dominante en un estado de excepción, digamos, o de conmoción global que permite justificar eso, donde finalmente la ciudadanía dice, bueno, si Rusia invadió Ucrania y Rusia es el país agresor, está bien que no se le permita difundir su propaganda. Bajo ese gran argumento se esconde lo que es un corte de libertad de expresión. Desde América Latina, RT ha sido para mí muy importante. Yo decía los casos que recientemente, digo, eso ha sido central para romper lo que era una narrativa unidireccional, indiscutible de las grandes agencias, digamos. Ahora, eso evidentemente le genera cierto dolor a algunos gobiernos de derecha que tienen esas agencias de su lado y de repente aparecen medios con una gran capacidad comunicacional
a nivel internacional a poner en jaque un poco lo que es este discurso único. Por eso también recordabas ese discurso o esa amenaza que incluso se amenazó con cerrar a RT en aquel momento. Claro, pero Marco, además en esto hay que ser muy claro porque no solamente son los medios. El caso de Telesur no lo quiero mencionar porque estamos en Telesur evidentemente, pero también quienes ejercemos periodismo en algunos medios, como a ti te pasa, es que te etiquetan porque si escribes para Sputnik o yo hago este programa para Telesur, evidentemente ya soy defensor del gobierno chavista, tú eres defensor del gobierno ruso. Es decir, este etiquetado permanente que estigmatiza no apunta precisamente a aniquilar, asesinar el prestigio, la reputación de los periodistas, más allá de sus ideas, porque efectivamente tú y yo que ejercemos este oficio podemos estar de acuerdo no con determinados temas de un gobierno o de otro, pero efectivamente tenemos una postura sobre nuestro ejercicio profesional. ¿Están aniquilando, asesinando la reputación periodística para quedarse solamente con la de ellos? Bueno, el otro día Manuel López Obrador, el presidente de México, hablaba justamente de las listas negras de periodistas, ¿no? Que se iban haciendo a partir del momento en el cual, por ejemplo, Twitter iba poniendo en las cuentas personales de periodistas, pasó en mi caso, que son medios afiliados al gobierno de Rusia, lo cual es falso, digamos. Y en todo caso, uno podría estar de acuerdo o no si fuera real, pero en este caso, en muchos casos, ha sido falso, digamos. Entonces, eso es una manera para mí de marcar y después de, claro, ir a buscar trabajo como periodista, en este caso, supongamos un periodista de RT de Francia, teniendo esa marca encima es casi imposible. Entonces yo creo que se estigmatiza y se ataca a los grandes medios, y se ataca a quienes están al frente de esos grandes medios y se ataca a quienes trabajan en esos medios y de conjunto se va demonizando y creando una suerte como de personas que no pueden ser contratadas en ningún lugar, evidentemente se les quita la credibilidad. Además, digo, en el caso de un periodista, depende cuál es su posición en un medio, si tiene un lugar en la dirección de la línea editorial de ese medio o si es un freelance, por ejemplo, un periodista que hace determinado trabajo. Y después creo que hay algo muy, evidentemente, poco serio, para decirlo de forma elegante, de Twitter, que Twitter dice, por ejemplo, la BBC no es un medio afiliado al gobierno de Gran Bretaña porque dicen tiene independencia en su línea editorial. Ahora, ¿eso quién lo dictamina? Twitter. Entonces, Twitter dice qué medio tiene independencia en su gobierno. No, bueno, ahí evidentemente Twitter es un arbitraje parcializado. Eso me parece que a estas alturas es bastante evidente. Entonces, bajo una pretendida defensa de la audiencia para que sepa de quién consume ese mensaje, lo que están haciendo es a una serie de medios y periodistas ponerlos en una lista negra. Claro, y así deberían colocar también en New York Times y en Washington Post quiénes son los dueños de esos medios para saber efectivamente a qué intereses responde. Pero bueno, ya sabemos que eso no lo van a hacer. Hagamos la primera pausa, Marco, y volvamos enseguida en la segunda para abordar lo que implica esto ya en la perspectiva histórica para el ejercicio profesional y también para el comportamiento de las audiencias con respecto a lo que se produce y se consume de este momento de guerra informativa. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Marco Teruggi, sociólogo, periodista, corresponsal, para abordar este tema, Marco, que tiene que ver con la guerra informativa. ¿Qué consecuencias podría traer, digamos, en este momento que se termine la guerra? Digamos que el día de hoy se da un cese al fuego, se arreglan las partes. ¿Cómo queda frente a la historia lo que pasó en este conflicto? Esa es una gran pregunta y ahí va a estar la disputa con los significados, digamos. Y ahí me parece que la cuestión mediática tiene un rol central. Es decir, cómo se va a reconstruir y cómo se va a trabajar la narrativa sobre lo que pasó va a ser el principal objeto de disputa. Y ahí por eso decíamos, anulando toda una parte de los emisores, queda un gran relato. Y ese gran relato a su vez, digamos, habilita y legitima determinadas acciones y prácticas que se vayan a tomar. Yo lo que me pregunto es, en este momento donde estamos en el teatro de guerra, estamos viendo una cantidad de sanciones económicas, de sanciones deportivas, de sanciones culturales, una suerte como de ruptura y desacople entre Moscú, Rusia y el mundo europeo, estadounidense, inglés. La pregunta es si cuando haya un alto al fuego y en función de cómo se negocie, eso va a ir recomponiéndose, y es decir, algunas sanciones y algunas medidas van a ir
disipándose o si por el contrario estamos asistiendo efectivamente al ingreso a una nueva etapa en el orden mundial con un desacople muy fuerte entre estas dos grandes esferas y a su vez la esfera rusa que era más cercana a China y a un conjunto de aliados más hacia el Asia, hacia Medio Oriente. Pero me parece que si esta excepcionalidad va a ser luego la nueva normalidad, o si por el contrario se va a ir desandando y algunas cosas van a regresar. Y esto lo podemos pensar en la cuestión mediática. ¿Se reautorizará a RT y a Sputnik una vez que haya un cese al fuego, una negociación? ¿O finalmente de aquí en adelante quedó censurado como forma establecida e inamovible una serie de medios y de periodistas? Me parece que esa es la gran pregunta para la cual por el momento no hay respuesta, sino preocupaciones. Claro, pero en todo caso lo que me parece que sí queda marcado es que se ha instaurado una rusofobia por lo que acabas de mencionar y otros elementos que nos costaría mucho tiempo ocupar en todo lo que se ha hecho contra, por ejemplo, Dostoyevsky, contra la música, etcétera, etcétera, que es de origen ruso. Si esto es así, si este relato se va a mantener, ¿hasta dónde, digamos, existe la capacidad como, o la conciencia al menos en el mundo para que aquello que se hablaba de la paz, de la interculturalidad mundial, tenga sentido? ¿Hasta dónde los medios de comunicación estamos contribuyendo a que esto, por ejemplo, se afinque en lo que buscan algunos? Es decir, todo se resuelva por vía de la guerra y gracias a ello se enriquezcan mucho más las empresas mundiales de la guerra. Sí, yo creo que respecto a la rusofobia en Europa o en Estados Unidos es algo que es irreversible, por lo menos me da esa impresión. Ya venía trabajándose desde antes. Hay una serie de memorias históricas, de fantasmas, todo un andamiaje contra Rusia que tiene varias generaciones y con esto me parece que toma un punto de no retorno. Me parece que no es así en América Latina, justamente. Me parece que desde este espacio del mundo, y habría que pensar cómo es desde otros lugares del mundo, digo, el mundo no es Europa, Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda es Australia, y eso está bueno también remarcarlo, digo, hay todo un conjunto de países que hoy existen con mucha fuerza. Ahí me parece que la rusofobia no es de esa magnitud, digamos. Me parece que incluso hay ciertas afinidades, hay ciertas miradas de coincidencias, ciertas simpatías, que evidentemente en un contexto de guerra todo entra en zona de crisis, pero me parece que ahí vamos a tener, digamos, para usar una expresión, un sur global, vamos a poner esa categoría, que va a tener sí, una mirada de mayor cercanía con Rusia y una parte occidental conducida por Estados Unidos y Gran Bretaña con una campaña muy fuerte hacia Rusia. La pregunta es, ¿eso sigue después hacia China? Digo, porque esto es un escenario en movimiento y siempre hay que preguntarse en este contexto cuáles son los principales ganadores, digamos, o perdedores. Y a mí me da la impresión que en la guerra que estamos viviendo, Europa va a salir muy debilitada. Evidentemente, Ucrania es el principal país golpeado por obvias razones bélicas. Rusia va a quedar golpeada y está armando una rearticulación en sus alianzas, profundizando y alternativas económicas, y Estados Unidos sale fortalecido. Digo, tiene un socio debilitado que lo hace más dependiente de su política y tiene un enemigo como es Rusia que tiene que rearmarse después de este inmenso cimbronazo. Entonces ahí también hay que ver si el próximo objetivo o paso cuál es, pensando en que no hay una linealidad de Rusia invadió por propia agenda y de una forma absolutamente demencial, como se hace ver desde una suerte de psicología de Putin, sino que también cabría preguntarse, ¿hubo una política de empujar a Rusia hasta ese punto? Eso no quiere decir estar de acuerdo con la acción de guerra de Rusia sobre Ucrania, pero Estados Unidos buscó evitar esta guerra o con esta guerra está trabajando su propia agenda también. Bueno, es una forma de ver con otras preguntas lo que se suele plantear de forma unidireccional en muchos medios. Claro, Marco, coincido precisamente en eso, sin estar de acuerdo con el uso de las armas para resolver los conflictos y sin apoyar ninguna clase de guerra. También me doy cuenta que incluso uno fue bastante ingenuo y algunas conversaciones que hemos mantenido nos daban cuenta de que efectivamente el mundo no iba hacia el camino de la paz, del progreso, del bienestar, de la concordia, de la armonía. Todas esas proyecciones y pronósticos distópicos parecería que se están cumpliendo. Y te digo esto porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela se ha estigmatizado tanto, ha habido una xenofobia contra Venezuela impresionante en América Latina. Está pasando Chile estos momentos una situación difícil, Ecuador ha vivido, Colombia lo ha vivido. Entonces, este mundo distópico, ¿en dónde va a quedar cuando lo que hacen particularmente los medios es incentivar, estimular y sobre todo exacerbar la xenofobia? No importa incluso el color, pero salvo que sea
digamos, enemigo de Estados Unidos, para decirlo en esos términos, ya es suficiente. ¿Qué pregunta hacia dónde va? Me parece que estamos en un contexto de excepcionalidad ya establecida. O sea, recordemos que estamos viniendo de la pandemia con todo lo que eso movió y ahora entramos a este contexto bélico en su presentación más clásica, que salvo lo que decía el presidente de Estados Unidos, Biden, y Boris Johnson en Inglaterra, pero sin presentar pruebas, pocas personas vieron que efectivamente iba a pasar. Entonces, evidentemente, hay unos tiempos que se están acelerando y unas agendas que están entrando de una forma en la cual tal vez se pensaba que iba a ser más adelante, por lo menos un enfrentamiento de esta naturaleza. Y ahí me parece que es muy importante preguntarse justamente por la agenda de la geopolítica y las razones de Rusia para dar este paso. A mí esa es la principal pregunta, no por la psicología de Putin, sino por qué en este momento hace eso. Y por qué Estados Unidos está empujando también la situación de confrontación hasta este punto, y por qué ahora con Rusia, si es que también el eje central, y esto dicho desde las diferentes instrumentos estadounidenses, está puesto en China como enemigo estratégico. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que están manejando? Y evidentemente en ese tiempo, mirado desde América Latina, ¿cuál es la agenda de Estados Unidos para América Latina? Evidentemente no somos el centro de la agenda de la política exterior, por obvias razones, pero a su vez somos un punto que siempre es necesario que desde Estados Unidos se mantenga bajo control. Entonces, ¿eso cómo va a influir? Bueno, en estos días estuvimos viendo, por ejemplo, noticias según el New York Times o el Wall Street Journal, de una delegación estadounidense de alto nivel yendo a Venezuela para justamente ver si existe una posibilidad de trabajar sobre la agenda del petróleo venezolano, que eso a su vez implica debatir necesariamente el bloqueo. Bueno, se puede debatir petróleo venezolano sin debatir bloqueo. Ahí entramos en esa zona, todo empieza a reconfigurarse. Me parece que hay una inestabilidad muy fuerte y difícilmente alguien pueda plantear que esto va a terminar en un corto plazo. Claro, y ahí entonces te planteo el último tema que también es importante, porque parecía a principios de este año que América Latina tenía una mayor cercanía con Rusia. Vimos a Jair Bolsonaro en Moscú hablando con Putin. Vimos a Alberto Fernández reunido en una cumbre con Putin. El señor Guillermo Lasso Mendoza de Ecuador, que no es de izquierda, ni es comunista, ni tampoco nada que se le parezca, este mes viajaba a Moscú para concretar acuerdos comerciales y diplomáticos, según él, con Rusia. Es decir, América Latina que se iba abriendo, que iba dejando esa supremacía, parecería que va a tener que someterse de nuevo a Estados Unidos, incluido lo que acabas de mencionar, Venezuela, que tiene que venderle el petróleo a Estados Unidos. Bueno, habrá que ver qué decisión toma Venezuela. Ahí me parece que va a ser una negociación interesante. Creo que del lado del gobierno venezolano hay, digamos, una disposición a hacer acuerdos económicos y también una necesidad de que le quiten el bloqueo. Hay que ver por parte de Estados Unidos hasta qué punto están dispuestos a negociar sin poner las condiciones de siempre, que son adelante en elecciones, etcétera, etcétera. Ahora, es interesante ver lo que vos decías en cuanto a quiénes son los presidentes que fueron, porque hay una suerte de sobreideologización de las relaciones internacionales actuales que no viene al caso. Digo, la política exterior de Rusia no es una política exterior que hay que pensar bajo un prisma ideológico, así como tampoco lo es la de China. Digo, acá en Argentina, después de la visita de Alberto Fernández a China, incluso en esta campaña anti-China y anti-rusa, se le preguntó, digamos, al gobierno si iba a hacerse comunista por haber ido a China, digamos, ¿no? Entonces, de lo ridículo a lo peligroso, a la desinformación, ahí hay fronteras difusas. En todo caso, la agenda de Rusia exterior o la de China son agendas pragmáticas de acuerdos económicos, áreas de influencia, sin la carga, por lo menos hasta el momento, que plantea la agenda exterior estadounidense, que es, te puedo dar determinado beneficio económico, ayuda económica, pero sí votás de esta manera, haces tal reforma, ¿no? Esta idea de economía viene acompañada de condicionamiento interno y política externa. Esto Rusia y China no lo ha planteado, eso es, digamos, una posibilidad para cualquier gobierno de América Latina. Y si uno ve en términos de afinidades ideológicas, digamos, va a encontrarse paradójicamente con que hay cierta afinidad entre el gobierno ruso y el gobierno venezolano, por ejemplo, también el gobierno ruso y el gobierno brasilero, en una idea de nacionalismo conservador, por ejemplo. Entonces, me parece que es muy importante ir separando esferas.
agendas internas, lógicas de gobierno interno, lógica de la geopolítica actual, que no es la de la Guerra Fría, marcada por ideologías y disputas de modelos, sino que es una disputa por áreas de influencia con mucho pragmatismo y mucha menos carga ideológica que lo que dicen los grandes medios de la derecha en América Latina. Claro que sí. Gracias, Marco. Te mando un abrazo. Importante lo que acabas de mencionar. Creo que esto es para un debate mucho más amplio, pero por supuesto seguiremos reflexionando por algo que es muy importante, saber cómo entendemos la realidad desde los medios. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo grande. Gracias a Marco Teruggi a propósito de este tema que además, como digo, es fascinante, pero también complejo de analizarlo en una entrevista. Por eso tendremos más oportunidades de seguir conversando sobre estos temas. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.